Ya sé cuál es la verdadera ubicación de Laugh Tale y cómo llegar sin necesidad de los Road Poneglyph. Y es que efectivamente volvemos a traer una teoría completamente fumada, esta vez de cosecha propia, es decir, que la fumada va a ser mucho más grande todavía, pero que he de decir que a pesar de ser algo que es muy fumado, tiene mucha lógica en la serie porque Oda nos ha dado varias pistas. Así que directamente voy a ir a explicarte la teoría lo mejor que pueda. Decir como siempre que esta clase de vídeos obviamente lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo también un pedazo de like, una suscripción y que me dejéis en los comentarios qué estáis haciendo mientras estáis viendo el vídeo. Si estáis comiendo, si estáis en el baño, si estáis limpiando algo, ya sabéis, dejadmelo en los comentarios que me encanta leeros. Para empezar con esto he de decir que la teoría trata sobre que creo haber encontrado una manera de llegar a Laugh Tale sin necesidad de los Road Poneglyph, y que es algo que creo que tiene bastante lógica a pesar de que obviamente es una fumada, porque estoy hablando de llegar a la última isla. E incluso más interesante que la propia teoría del método para llegar a Laugh Tale, creo que lo más interesante es cómo va a influenciar esto en la serie y quién lo va a usar. Y es que todo el mundo conocemos la isla de Laugh Tale, la hemos visto en el flashback de Roger, sabemos que es donde está ubicado el One Piece y que es la última isla de todo el Grand Line. En principio sabemos que para llegar necesitas la ayuda de nada más y nada menos que 4 Road Poneglyph. Se supone que debes leer los 4, seguir como las instrucciones que pone allí y podrías llegar, ya que en principio nos dijeron que cada Road Poneglyph decía una ubicación y que al trazar una línea en medio estaba Laugh Tale, pero bueno, eso es un poco la leyenda y luego cuando veamos los Road Poneglyph probablemente sea un poco diferente. La cosa es que en principio nos han dicho que no hay manera de llegar a esa isla sin los Road Poneglyph, y de hecho cuando hemos visto que alguien ha llegado, Roger los ha necesitado también. Entonces los Mugiwara están en ello, están recolectando los Road Poneglyph. De momento cuando estoy grabando esto tienen 3 y están buscando el cuarto para poder ir directamente a la última isla. Pero ¿qué os parece si os digo que creo que hay otra manera de poder llegar? Y es que creo que Oda nos ha dado la confirmación en este mismo arco, el arco de Elbaf, ya que justamente al principio cuando nos presentaron Elbaf en su plenitud, empezando a ver las casas, empezando a verlo todo, vimos algo por parte del narrador que es bastante curioso, y es que vimos como el narrador empezaba a hablar de ciertas cosas, se empezó a escuchar como una especie de voz de fondo o algo así, que en principio no sabíamos quién era, y empezaba a hablar sobre Elbaf, diciendo como que era un sitio muy grande, que era un sitio muy bonito y tal, y decía que no se quedarán allí mucho tiempo, y esta persona era Luis Arnold, dando a entender obviamente que esta persona que había sido explorador había estado en Elbaf. Y esta persona es curioso porque Oda ya la había sacado anteriormente en la obra, y justamente la había sacado en Little Garden, ya que era el autor de un libro llamado Bragman que contaba ciertas cosas del mundo de One Piece, y entre ellas hablaba de Little Garden, hablando de un sitio muy grande con dinosaurios y tal, y eso se suponía pues que era un libro de ficción, ya que justamente el libro es Bragman, que es hombres mentirosos. Entonces justamente en Little Garden, al leer ese libro y ver que Little Garden existe, podemos entender que ese libro es algo real, que eso pues no es mentira, que eso de hombres mentirosos obviamente pues no es así, y que más que un libro de ficción es un diario de aventura. En su momento ya os hablé un poco de la importancia de este libro y decir que para mí este nombre de Bragman lo ha dado el propio gobierno mundial para contarlo de una manera que sea pues digamos una forma de manipular a las masas, haciéndole creer que los gigantes no existen al pueblo normal y a toda la gente normal, ya que sí, dentro del Grand Line más o menos todo el mundo está consciente de todo, pero la mayoría de gente que vive en los demás blues pues probablemente no conozca a los gigantes porque son gente de a pie y deben pensar que son leyendas simplemente. Entonces creando estos libros lo único que harías es fomentar el hecho de que son leyendas y ya está, llamándolo Bragman. Pero claro, vuelvo a repetir, nosotros sabemos que eso no es un libro de mentiras y que pues es un diario de algo completamente real, ya que Luis Arnold estuvo allí. Desde un principio quedó un poco digamos en el aire y no hemos vuelto a ver a Luis Arnold hasta Elbaf, dándonos a entender que obviamente este explorador llegó tan lejos como a Elbaf, que es una de las últimas islas del Grand Line. Entonces obviamente este explorador no era un random, sino que era alguien bastante importante que había hecho bastantes cosas. Pero volvamos al libro que escribió llamado Bragman, y es que este libro no solamente lo hemos visto en Little Garden, y es que este libro lo vimos directamente durante la destrucción de Ohara, justo cuando están arrojando los libros al lago, libros que posteriormente se salvaron, vemos claramente cómo está el libro de Bragman. No sé si os estaré poniendo una imagen del manga o del anime, porque ya sabéis que hay mucho copyright, pero esto está confirmado en el manga. Aunque os ponga una imagen del anime, esto está en el manga y es el mismo libro. Y como he dicho, estos libros fueron rescatados y llevados a Elbaf, es decir, que en Elbaf estará este libro llamado Bragman, que estará en esa biblioteca que hemos visto recientemente, y que este libro obviamente es muy importante. Y es que claro, pararos un momento a analizar la situación, no es solamente que Oda haya querido llevar el libro hasta Elbaf porque vaya a ser importante en este arco y que era que lo leamos o algo por el estilo. Estamos yendo directamente al punto que los sabios más grandes del mundo que habitaban en Ohara tenían este libro como fuente de sus investigaciones y de su biblioteca. Es decir, tenían el árbol del conocimiento y allí entre todos estos libros tenían lo que se suponía que era un libro de ficción, que era pues nada más que un cuaderno de aventura, un cuaderno de viaje de un explorador llamado Luis Arnold. Es decir,
esas personas que investigaban la historia antigua ya estuvieron analizando ese diario, y esto es una manera de meterlo por parte de Oda de forma un poco disimulada, cuando es bastante obvio que ese libro no está repetido allí directamente para nada, porque podía haberle puesto cualquier título a ese libro o ni haber enseñado el libro. Entonces, a partir de este punto creo que todo el mundo ya tenéis bastante claro que Louis Arnott, que Bragman son cosas que son importantes, que son cosas reales, que no son cosas ficticias, y que obviamente Louis Arnott era un gran explorador. Entonces yo lo que creo es que este personaje obviamente va a ser mucho más importante de lo que pensamos, puede ser que incluso fuera Nakama de Joy Boy, y justamente es a eso donde voy. No voy a decirte exactamente si vivió hace 800 años, si vivió hace 1000, si vivió hace 200, no lo sé exactamente, no sé exactamente en qué fecha se encontró Louis Arnott, pero lo que estoy seguro es que este personaje, si Oda lo ha metido, si lo ha metido como explorador, y sobre todo si ha hecho que llegue a la isla de Elbaf, no solo su libro, sino sus propias palabras narrando que estuvo allí, este personaje va a ser importante. Y es que claro, desde nuestro punto de vista, las únicas personas que han llegado a Laugh Tale son Joy Boy, Roger y ya está. En principio no tenemos nadie más que haya llegado, sino que se supone que el próximo sería Luffy o Buggy o Kurohige o el que sea, pero alguien de la nueva era. Es decir, se supone, desde nuestro punto de vista, que solo han llegado 2 personas, pero esto no hay manera de saberlo, ya que si esta isla no sabemos dónde está, igual ha llegado alguien que ha sido silenciado por el gobierno, que no tenemos ni idea de que existió, y esa persona ha llegado, que no es nada muy loco. Entonces, ¿qué os parece si os digo que Louis Arnott ha llegado a Laugh Tale? ¿Qué os parece si os digo que Louis Arnott, no sé si era capitán, no sé si era vicecapitán, no sé si era amigo de Joy Boy, eso es un poco irrelevante, llegó a Laugh Tale? Y no solo eso, si era un explorador que lo notificaba todo en su libro y que lo notificaba todo en su diario, ¿quién nos dice que no marcó allí la forma de llegar a Laugh Tale, pero de una manera mucho más sencilla? Y es que obviamente no estoy diciendo que hiciera una fotocopia de los poneglyphs y los pusiera directamente en el libro, o que tradujera literalmente los poneglyphs y los pusiera allí, sino que hubiera metido de alguna manera, quizás como un poco encriptada o en forma de mensaje oculto, el cómo llegar a Laugh Tale. O incluso lo ha explicado de manera más sencilla, que a tanto ya no llego, depende de la escritura de este señor. Y es que esto personalmente me parecería un punto interesante, ya que me parece una manera totalmente viable y totalmente lógica de llegar directamente a la última isla, y que además da una variación extra y una posibilidad. Y es que imaginaros que, por ejemplo, Barba Negra de repente encuentra el 4º Road Poneglyph, se planta con los 4 Road Poneglyph, porque recordemos que a Lau le había quitado los otros 3 que tenían, entonces directamente se queda con los 4 Road Poneglyph, dicen que va a Laugh Tale. Los Mugis no pueden ir a Laugh Tale porque no saben dónde está el 4º Road Poneglyph y ni siquiera saben cómo lo ha obtenido, ni siquiera dónde está, o quizás lo tiene él en su posesión para que nadie lo tenga, y en ese momento se dan cuenta que la única manera de ir a Laugh Tale es resolver un poco el acertijo que dejó Louis Arnott. Acertijo que obviamente con la gran mentalidad de Robin, sumado a que ha leído los otros Road Poneglyph, podría, digamos, sacar una especie de conclusión y encontrar el método, la ruta o lo necesario para llegar a Laugh Tale, siendo esto una manera completamente inesperada y que sería bastante interesante. Y lo mismo aplica a la inversa, imaginemos que los Mugis directamente obtienen los 4 Road Poneglyph y por lo que sea, o Buggy, o Kurohige, o Shanks, o lo que sea, resuelven ese misterio de Louis Arnott, consiguen llegar a Laugh Tale y nos explican que viene a raíz de eso, dándole obviamente cuando lleguemos a Laugh Tale una importancia extra a Louis Arnott, mostrando también todas sus anotaciones y explicándonos un poco qué encontró allí, ya que para mí no es casualidad que en la que es probablemente la penúltima o antepenúltima isla, quitándolo de Star, que es Elbaf, nos pongan las palabras de Louis Arnott. No es casualidad. No es casualidad que el libro de Bragman justo esté allí. Todo esto tiene mucho sentido. Y si Oda ha querido meter inscripciones de lo que es la isla de Elbaf en un libro de un aventurero que nos presentó hace 900 o 1000 capítulos ya, pues obviamente esto no es casualidad. Oda tiene pensado algo con este señor. No mantiene el nombre, no mantiene el libro y no mantiene que justamente vuelva a aparecer en una isla tan importante como Elbaf si no lo va a meter en la obra de nuevo. Entonces, para mí tiene mucho sentido que este personaje haya conseguido llegar a Laugh Tale y nos diga la manera de ir, ya sea, como digo, a través de un puzzle, a través de un misterio o directamente de forma mucho más explícita, y que los Mugiwara, Kurohige, Buggy, Shanks o quien sea se aproveche de esto, que lo entiendan, que sepan que este personaje realmente existió, que sepan que ese libro no es una mentira, que ese libro es completamente real y puedan utilizarlo. De hecho, en un principio tendría mucho sentido que los Mugiwara lo utilicen, ya que ese libro, obviamente, si Saúl por ejemplo le dice a Robin que ese libro tiene muchas cosas de verdad, o incluso Nami recuerda que ese libro lo leyó en Little Garden y que era literalmente un diario,
entonces van a tomar ese libro como real y puede ser que leyéndolo encuentren no solo cosas incluso de lo que podría ser Laugh Tale, sino incluso cosas de otras islas de One Piece u otras cosas por el estilo que sean muy importantes para la trama. Entonces, mucho cuidado al personaje de Louis Arnott, mucho cuidado a lo que está haciendo Oda con él y mucho cuidado a Laugh Tale. Sé que en principio puede sonar muy fumada todo esto porque estoy diciendo que un personaje que no hemos visto, que solamente sabemos su nombre y que no hemos visto apenas nada de él, tiene la ubicación para llegar a Laugh Tale, pero creo que con lo que ha hecho Oda, dándole directamente un libro diciendo que es un explorador, para mí tiene mucha lógica que justamente tenga conexión con Laugh Tale y sea una manera de llegar. Ya sabéis que me encantan las teorías fumadas y yo sé que a vosotros os gustan, por eso mismo la traigo al canal y por eso mismo quiero que ahora mismo en los comentarios me dejes qué opinas de la teoría, si estás de acuerdo conmigo, si piensas que es una fumada o lo que sea. Déjame en los comentarios porque me interesa. Decir como siempre que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más vídeos y un saludo enorme del youtuber más sexy, el mejor, el más guapo y el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Nos vemos en el siguiente vídeo.